Quiero llevarlos ahora, queridos hermanos, a el libro de los Salmos, para mirar allí en el Salmo 34 un concepto que desde hace varias semanas he estado leyendo, releyendo y tratando de compartir con ustedes en este jueves que hoy nos toca tema libre. Seguimos estudiando el libro de Éxodo, no, perdón, de los Hechos de los Apóstoles, y nos toca tema libre los primeros jueves, y entonces aproveché esta oportunidad para compartir algo que a mí me ha hecho mucho bien al considerarlo, y espero que también pueda servirte a vos, pueda servirle a usted en esta hora. El libro de los Salmos, el Salmo 34, dice la palabra del Señor, verso 34, capítulo 34, versículo 4 del Salmo, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y quiero detenerme en esta noche en esta frase del versículo 4: me libró de todos mis temores. Si uno tuviera que hacer una idea general este Salmo 34, tendría que ubicarlo en la vida de David como una experiencia bastante triste que él tuvo y que está relatado allí en el primer libro de Samuel, capítulo 21, cuando él sale, ingresa en territorio de los filisteos y allí es llevado delante de la presencia de Aquis, el rey de aquel lugar, y para David eso generó un contexto de temor, de miedo, de angustia, de incertidumbre, de fracaso, porque estaba en un ambiente, en un contexto que no era conocido por él y que no quería encontrarse allí. Y entonces, tal cual como dice la Biblia, fingió hacerse loco, es decir, insano mentalmente, para que así pudiera salir de ese lugar. Es interesante que el rey Aquis le dice a su gente, ustedes lo pueden leer allí, primer libro de Samuel, capítulo 21, más o menos estas palabras: no tengo yo ya problema con todos los que están acá para que me traigan a este también con dificultades, que se vaya, que lo saquen de ahí. Así que en esa oportunidad David sale de delante del rey, que era lo que él estaba buscando, y entonces escribe este salmo como una respuesta de lo que Dios había hecho con él. Dios le había respondido a esa necesidad puntual, crítica de su vida. Es un salmo, queridos, que cuando uno lo lee, y recomiendo la lectura de todo el salmo, es un salmo muy interesante. Cuando uno lee este salmo, no necesita demasiada explicación. Es un salmo que necesita aplicación, es decir, lo tengo que bajar a la práctica de mi vida, porque lo que está diciendo es sumamente claro y entendible por todos. Es un salmo que nos invita a confiar en Dios, a descansar en Dios, cualquiera fuere la circunstancia. Por eso comienza diciendo que él va a alabar al Señor independientemente de cuál sea lo que le esté pasando en la vida, cuál fuera el problema. Voy a alabar el nombre del Señor bajo cualquier circunstancia. Así que es un salmo que nos invita a estar agradecidos siempre. Pero quiero detenerme en este concepto del Salmo 34, versículo 4: me libró de todos mis temores. ¿Qué es el temor? El temor es una experiencia común a todos los seres humanos. No hay persona que no sienta el temor. Cualquiera de nosotros lo siente. Más o menos seguido, todos experimentamos temor. El temor técnicamente está definido como un trastorno mental que produce en el interior del individuo, en la mente del individuo, confusión, caos, preocupación, desorden, cierta incapacidad para hacer frente a algunas cosas, a algunas situaciones que de otra manera podrían ser resueltas más fácilmente. Es un miedo, una angustia persistente
que se apodera de nosotros, que tal vez los demás ni se dan cuenta, pero que nosotros sí sentimos, percibimos, es un sentimiento de angustia interno por algo que está sucediendo o que puede llegar a suceder. Así que este concepto del temor es un concepto importante porque nos involucra a todos. El más importante, el menos importante, el que más tiene, el que menos tiene, todos sufrimos este problema que es el problema del temor. Claro, no podemos abarcar en estos minutos todas estas explicaciones o estos conceptos, pero quiero destacar algunos de los temores más comunes para el ser humano. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. La muerte, la falta de... Jorge, Sí, disculpame que te interrumpa, pero no está presentando, ¿eh? No se ve la pantalla. a ver si... bueno, el temor a la muerte, el temor a la falta de salud, a no ser querido, a no ser aceptado, al ridículo, a la vergüenza, a la pobreza. Hay un montón de situaciones que generan en la vida del ser humano esta idea del temor, esta sensación de angustia, de opresión, de dificultad para poder vivir. Entonces, yo quiero ver con ustedes ahora una idea que ha surgido el año pasado. Yo lo tengo registrado. El que quiera recibir esto, yo se lo puedo mandar por correo electrónico, este Power, para que lo tenga. Y es este concepto de la pandemia del temor. Hacia fin del año pasado se elaboraron muchas encuestas a propósito de este tema de la pandemia del temor. Es decir, la humanidad estaba siendo presa de la incertidumbre, del descontrol, de la tristeza que había venido como efecto de este virus, de este coronavirus, y que le había llevado a una sensación de temor, de inseguridad absoluta. Y entonces, ¿por qué decimos esto? Porque esto es lo que nos está pasando. Lo que le pasaba al salmista en otro momento nos está pasando ahora a nosotros acerca de los temores. Hay innumerable cantidad de temores. De hecho, no puedo entrar ahora, pero la angustia, los ataques de pánico, la sensación de miedo, de escalofrío, de inseguridad. Acuérdense que desde hace un año y medio, dos, estamos siendo bombardeados con publicidades para vendernos colchones. ¿Por qué? No es una cosa que surge así nomás. Las estrategias de marketing, las investigaciones de mercado responden de que los seres humanos duermen mal, les está costando mucho conciliar el sueño, hay mucho insomnio, se venden muchos psicofármacos y entonces las empresas salen a decirnos que el problema es porque no estamos descansando en un colchón bueno, en un colchón nuevo. Más allá de que no tengamos un buen colchón, la idea no es el problema del colchón, el problema es lo que está dentro del ser humano, porque cuando uno está tranquilo y en paz, se acuesta sobre una piedra y duerme. Pero el problema es que estamos con un corazón atribulado, cargado de preocupaciones, de angustias, de temores, y entonces eso nos lleva a vivir, sobre todo acá en Argentina, de una manera extremadamente peligrosa. No sé si saben, pero Argentina está entre los 10 primeros países con mayor índice de suicidios por tasa cada 100.000 habitantes. Así que no es un detalle menor que nos esté pasando lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo y estamos viviendo en una atmósfera de temor. Voy a citarlo solamente para que ustedes sepan. Estos son informes estadísticos que surgen de las investigaciones. A mí siempre me gusta encontrar estas ideas para que, bueno, para que podamos entender más lo que es nuestro mensaje. Y entonces, la primera es una encuesta que hizo la Universidad de Buenos Aires a través de su área de Ciencias Sociales y Humanas, donde se le decía a la gente: definan en una sola palabra qué representa el 2020 para ustedes. Y las 4 palabras más importantes fueron tristeza, incertidumbre, angustia y miedo.
Después hubo otras palabras, no voy a entrar ahora en ellas. América 24, este canal de noticias y este grupo América de información elevó a la opinión pública una encuesta casi para fin de año donde le preguntaba cuáles son las mayores preocupaciones que tenés en este momento. Se lo decía a los habitantes de la República Argentina. Y entonces allí estaba la inseguridad, la economía, la salud de mis familiares, que no me alcance el dinero, mi salud física y un concepto, lo que nos está pasando, lo que está sucediendo, que no somos capaces de entender, de controlar, de aceptar. También se hizo una encuesta a través de la idea de lo que era el COVID, de qué representaba el COVID propiamente dicho, y allí salió, entre otras cosas, tristeza, desesperanza, miedo, angustia, temor. La Universidad de Palo Alto, en California, es una universidad para quienes están vinculados con las áreas de investigaciones sociales, es una universidad muy importante y prestigiosa en el mundo por los estudios y las investigaciones que hacen, dijo a fin del 2020 estas palabras: la pandemia nos ha encerrado y ha interrumpido nuestra manera de una manera importante nuestra forma de vivir cotidianamente. Eso ha aumentado en las personas el riesgo de temor, incertidumbre, ansiedad y preocupación. ¿Por qué pasa todo esto? Porque nos gusta tener todo controlado y cuando sucede algo que se escapa de nuestra área de control, sobre lo cual no podemos tener injerencia, entonces eso nos afecta de una manera tremenda. ¿Y qué pasa? Nuestra capacidad como seres humanos se ve afectada y entonces nos sentimos mal, nos sentimos con dificultades, con temores, con angustias. Queridos, no es un problema que nos pasen estas cosas, porque esto le pasa a todos los seres humanos. Cuando ustedes leen el libro de los Salmos, hay infinidad de salmos donde los salmistas refieren estar angustiados, estar tristes, estar llorando, estar preocupados, estar con una carga, con un peso de aflicción muy profunda dentro de su corazón. Así que no es algo que pasó en un tiempo y ahora no pasa, o pasa ahora pero no pasó antes. Pasó siempre. Siempre el corazón humano, lejos de Dios y aún cerca de Dios, ha experimentado esta clase de sensaciones. ¿Por qué? Porque es lo común a los seres humanos. Ahora, el tema no es que a nosotros nos pase esto. El tema es cómo respondo yo, cómo respondemos, qué hacemos para enfrentar esto que nos pasa. Y entonces el salmista marca, por lo menos me pareció encontrar algunas cosas interesantes que ustedes lo tienen ahí en la Biblia. El salmista destaca 5 cosas que hace en una situación así. Y está allí en el versículo 4, dice, busqué a Jehová. Versículo 5, los que miraron, es decir, miré al Señor. Versículo 6, este pobre clamó, es decir, clamé al Señor. Versículo 7, el ángel acampa alrededor de los que temen al Señor, es decir, temí, respeté al Señor. Y por último, en el versículo 8, dice, destaca la dicha de aquel que confía en el Señor, confía en Él, dichoso el hombre que confía en Él. Así que 5 cosas que el salmista hace cuando se le presentan estas situaciones. Pero también es interesante ver lo que Dios hace a favor del salmista cuando se le presentan ocurren estos cuadros de temor. Y están allí marcados, yo después, si alguno lo quiere, se lo paso, yo los marqué en rojo. Fíjense, versículo 4. Hay 10 cosas que Dios hace a favor del salmista. El salmista hace 5, pero Dios hace 10. Dios siempre nos da el doble. Dice, me oyó, me libró de todos mis temores, los que miraron fueron alumbrados, no fueron avergonzados. Este pobre le oyó y lo libró. Versículo 7, el ángel acampa alrededor y los defiende.
Versículo 8, Jehová es bueno, dichoso, feliz el hombre que confía en él. Así que yo quiero ver rápidamente estos 4 pasos del salmista frente a la experiencia del temor. La primera de ellas es que el salmista busca al Señor. Es interesante este concepto, dice busqué al Señor. ¿Por qué dice busqué al Señor? Tal vez porque lo haya perdido. No creo que haya sido esta experiencia. Me parece que tal vez lo que pasó en el corazón de David es que dejó de sentir tal vez ese sentido, valga la redundancia, de la presencia de Dios. Y entonces se da cuenta que en esa situación desesperante para él, lo único que puede hacer es buscar al Señor. Es lo único que puede hacer, buscar al Señor. Busqué al Señor. Qué importante es esto, porque esto nos lleva a reconocer que hay situaciones, queridos, en la vida que lo único que tenemos que hacer y que podemos hacer es buscar al Señor. ¿Por qué buscar al Señor? Porque tenemos que reorientar nuestra vida hacia donde está el Señor. Muchos creyentes a veces no nos damos cuenta y perdemos al Señor. Siempre me acuerdo un mensaje que dio nuestro querido y recordado hermano Horacio Alonso hace más de 20 y pico, 30 años en la iglesia. Y él dijo, cuando perdemos al Señor, tenemos que volver al Señor. El Señor siempre está en el lugar donde nosotros lo hemos dejado. Si lo hemos dejado en el altar de la comunión, allí está. En el altar de la oración, de la lectura bíblica, de la confesión, de la entrega diaria, del servicio, de las ofrendas, de la ayuda, etcétera, etcétera. En el altar donde hayas dejado al Señor, allí está el Señor, allí sigue esperándonos y allí sigue Él aguardando nuestro retorno. Busqué al Señor. Lo primero que hizo el salmista frente al cuadro de temor fue buscar al Señor. Segundo, lo segundo que el salmista hace es hablar con el Señor. Dice, busqué al Señor y Él me oyó. Entre este buscar y Él me oyó, obviamente el salmista habla con el Señor. Dice, Él me oyó. Es importante esta idea porque no dice el Señor me escuchó y nosotros lo podríamos entender perfectamente. De hecho, en la Biblia muchas veces se equiparan las palabras escuchar y oír, pero para nosotros el concepto de oír es un concepto mucho más profundo. Yo puedo escuchar que tal vez ahora paró de llover o sigue lloviendo muy poco, o un auto que pasa por la calle, y lo escucho. Es un sonido que percibe mi sistema auditivo y lo reconozco como tal. Pero cuando oigo a alguien es porque le estoy prestando la atención debida. Y eso es lo que quiere enfatizar el salmista. Busqué al Señor y Él se inclinó, me oyó. Es decir, Dios se hace eco de nuestro clamor cuando nosotros le hablamos y Dios está esperando que nosotros le digamos lo que nos pasa. Necesitamos orar, hermanos. Y orar es decirle a Dios lo que nos pasa, entre otras cosas. Alguien dijo hace muchos años, un extracto de un poema que siempre lo recordé. Orar, le preguntaron, ¿qué es orar? Y él dijo, orar es tan sencillo. Es como abrir quietamente una puerta y dejarse deslizar hasta la misma presencia de Dios. Y estar allí en el silencio. Tal vez pedir o solamente oír, eso no importa. Estar allí en su presencia, eso es orar. Y el salmista estaba absolutamente convencido de que estar en la presencia de Dios era orar. Y tal vez le podía contar lo que le pasaba, o tal vez podía estar en silencio porque Dios ya sabía lo que le estaba pasando. Y entonces el salmista, absolutamente convencido, dice, busqué al Señor. Es decir, volví al Señor, me refugié en el Señor y Él me oyó. Lo tercero que el salmista nos enseña en este proceso de enfrentar los cuadros de temor es confiar en el Señor. Dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró
Es decir, la respuesta a la confianza que el salmista David puso en Dios, fue que Dios le libró de ese temor, de esa sensación de temor. A veces Dios no nos saca el problema, pero Dios siempre nos puede sacar la sensación de carga, de temor, de peso que representan los problemas. A veces los problemas siguen. Lo que ha cambiado es nuestra actitud frente a los problemas. Y entonces el salmista dice, busqué al Señor, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es como si el salmista dijera, hay una base recíproca de confianza. Dios se entrega a mí para que yo confíe en Él, y entonces yo me entrego a Dios porque Dios quiere que confíe en Él. Es una relación de confianza. Todos nosotros tenemos personas a las cuales conocemos y a las cuales le podemos decir tal cosa una sola vez. ¿Por qué? Porque son personas responsables y son personas de absoluta confianza y sabemos que con decirles una sola cosa ya está, ya se va a hacer cuando llegue el momento. Y esa es la idea de confiar en Dios. Busqué al Señor, me oyó y me libró. Es decir, la respuesta del Señor fue automática, la paz de Dios fue automática en el corazón del salmista. Por último, y estoy terminando este último concepto, esperar en el Señor. Dice, busqué al Señor, me oyó y me libró de todos mis temores. Y el cuarto punto que el salmista nos quiere enseñar, buscar, hablar, confiar, es esperar en el Señor. ¿Por qué esperar? Porque muchas veces tenemos que aprender en la escuela de Dios el proceso de la paciencia. Somos muy impacientes, queremos las soluciones ya, queremos estar bien ya, y a veces Dios permite las pruebas y las experiencias de la vida para formar en nosotros algo que es poco habitual en los seres humanos, que es la paciencia. Nos desequilibra, nos saca de eje tener que esperar. Pero el salmista dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, no sintieron vergüenza. ¿Por qué? Porque el Señor a su tiempo les dio la respuesta que ellos necesitaban. Tenemos, queridos, que aprender a dejar las cosas en las manos de Dios, a orar y a esperar con confianza en Él. ¿Por qué? Porque esto es lo que necesitamos, esperar en el Señor, confiar en el Señor. Dice Pablo allí en Filipenses capítulo 4, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, en toda oración y ruego delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una expresión muy linda de una versión revisada de la Biblia que lo tengo aquí y lo voy a leer, que me gusta mucho. Dice, no se afanen por nada, más bien oren por todo, presenten ante Dios sus necesidades y haciendo esto sabrán ustedes lo que es la paz de Dios, la cual es tan extraordinariamente grande, maravillosa, que la mente humana jamás podrá entenderla. Su paz mantendrá sus pensamientos y su corazón en la quietud y el reposo de la fe en Jesucristo. Fíjense que Pablo está diciendo que Dios habrá de guardar nuestros corazones, es decir, los sentimientos, las emociones, nuestros temores, nuestras angustias, y allí dice nuestros corazones y nuestros pensamientos, es decir, todas las ideas que están dando vuelta permanentemente en nuestra cabeza. Dios habrá de guardar todo eso, habrá de proteger todo eso y lo hará en completa paz. Dios habrá de guardar en completa paz, dice el salmista, el profeta Isaías, aquel cuyo pensamiento en él persevera.
Queridos, lo hemos dicho infinidad de veces. La Biblia tiene 365 no temas, uno para cada día. Y en este contexto, en este recrudecer nuevamente de la pandemia, en este contexto que para el mundo es un contexto de incertidumbre, de dolor, de tristeza, de preocupación, de desánimo, de desconcierto, de no saber para dónde ir, el mundo está desorientado, yo quiero invitarte a que la experiencia del salmista sea nuestra experiencia. Volver al Señor, buscar al Señor, orar al Señor, confiar en el Señor, esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos. Es lo único que puede hacernos la diferencia en este momento tan crítico que la historia del mundo está viviendo. Confiar en el Señor, descansar en el Señor, apoyarnos en el Señor. Y yo quiero invitarte, quiero desdoblar este cierre, si hay hermanos que están atravesando momentos de temor, de angustia, de incertidumbre, de desconsuelo, de descontento, volvamos al Señor, volvé al Señor. Él es el único que puede entenderte. Él es el único que tiene el poder para tomarte en sus manos, tomarnos en sus manos poderosas y darnos descanso, darnos paz en medio de la tormenta que vive el mundo. Y si hay en nuestro medio alguien que aún no tiene a Cristo en su vida, que quiere ser liberado de estos temores de este momento actual, pero por sobre todo del temor a la perdición eterna, a la separación eterna de Dios, que puede refugiarse hoy, buscar al Señor, que puede encontrar en Jesucristo su Salvador personal. Decirle, Señor, necesito ser librado de todos mis temores. Quiero que entres en mi vida, reines con tu paz, me des tu salvación y el perdón de tus pecados. Creo en la obra que hiciste por mí en la cruz, en tu sangre derramada, en tu vida entregada por mí. Necesito apropiarme de eso, Señor. Ayúdame a creer en tu poder, en tu persona, en tu amor para mí. Vamos a cerrar con una oración, pero que nos quede, queridos, este concepto por sobre todas las cosas, que es el concepto de la palabra de Dios. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Que esta sea nuestra experiencia. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque la misma experiencia de paz que sintió David, que han sentido tantos a lo largo de los siglos y que podemos sentir ahora tantos también en este momento de dificultad que vive la humanidad, es una bendición y es el descanso que podemos tener más allá de que se solucionen o no se solucionen los problemas, más allá de la incertidumbre que genera el caos en el cual está viviendo el mundo. Queremos darte gracias porque podemos buscar al Señor y el Señor nos oye y nos da seguridad, nos quita todos nuestros temores y nos da la confianza poderosa que existe en su persona, en su palabra, en sus promesas. Bendecí esta palabra, que la experiencia del salmista sea la experiencia nuestra, de cada uno de nosotros en esta hora. Volver, buscar al Señor, hablar con el Señor, confiar en el Señor, esperar en el Señor. Gracias, Padre, por esta bendición. Despedinos con tu paz. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Taught me to say